estimados participantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la unidad número 2, que trata de las herramientas de calidad e indicadores de gestión. ¿Ok? La actividad que deben realizar ustedes son casos prácticos que ya están en el aula virtual. Bueno, vamos a dar inicio con qué son las herramientas. ¿Qué es Six Sigma? Si lo han escuchado, es un conjunto integrado de herramientas técnicas y estadísticas que permiten el logro de la filosofía de satisfacción del cliente, ¿verdad? ¿Qué hace? Reduciendo la variabilidad de los procesos y aumentando su capacidad. Estas herramientas lo que nos permiten es ir corrigiendo errores, ¿verdad? Conocer más los procesos. Ahí, al aplicarlas, nos damos cuenta de que hay procesos de más o que faltan procesos o actividades que formen parte de los procesos. Nos podemos dar cuenta que si se están cometiendo errores, podemos corregirlo. Nos permite estudiar los procesos y corregir lo que no esté del todo bien. ¿Ok? ¿Para qué se utilizan? Bueno, las herramientas de control de calidad se utilizan para definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esos son los objetivos que ellas cumplen. Aquí en este cuadro, esta información que les estoy mostrando, la tienen también disponible en su aula virtual, ¿ok? Entonces, hay herramientas que sirven para definir, identifican las características críticas de calidad. Entre esas están los diagramas de flujo, las encuestas, las tormentas de ideas y las hojas de verificación. Hay herramientas que sirven para medir, que su definición es medir las características críticas de calidad e identificar la característica final. Entre esas se cuenta diagramas de Pareto, cálculo del nivel de sigma, histogramas, rendimiento de un proceso. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos, para que ustedes tengan una idea de todas las herramientas que tienen a la mano para poder llegar a la calidad que esperan ustedes de sus procesos, de sus servicios, de sus productos, procesos y servicios. Hay otro grupo que analiza la característica final y determina la causa raíz, como son el diagrama causa-efecto, conocido como el diagrama de pescado, el estudio de habilidad o capacidad de proceso y el diagrama PEX. Otras nos ayudan a mejorar, como son hacer las mejoras respectivas, como diseños de experimentos, tablas ANOVA, experimento factorial, análisis de interacción, y otras que nos permiten controlar, monitorear las mejoras, como las gráficas de control. Ustedes estas son parte de las herramientas que tenemos a la mano, herramientas y métodos. Sin embargo, no vamos a abarcarlas todas, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar del diagrama causa-efecto. Este diagrama es una representación gráfica donde ustedes pueden colocar las causas que genera un problema. Es una herramienta que nos permite analizar, ¿sí? Como ustedes ven, es una representación gráfica muy sencilla y muy clara, muy visual, diría yo. Todas las causas que desembocan en un eje principal que representa el problema, donde es conocida como espina de pescado por la forma que tiene similar al esqueleto de un pescado. Donde se supone que va la cabeza del pescado es el problema, ¿verdad? Y cada una de esas variantes que tienen las espinas corresponde a una categoría y a una causa que produce el problema. Cuando yo analizo el problema, sé que es el problema y voy hacia atrás y busco las causas, puedo determinar fácilmente qué es lo que está pasando, qué me genera el problema y puedo buscarle soluciones al respecto. Ahora vamos a hablar de la hoja de verificación. Muchos de ustedes, estoy segura que han usado la hoja de verificación. De repente no le han dado ese nombre, pero es una herramienta útil para recoger y registrar la información. Existen formatos quizás, un formato típico como el que yo les estoy mostrando en la pantalla. Sin embargo, de acuerdo al proceso y a las actividades que formen parte del proceso y los parámetros que ustedes quieran medir, ustedes pueden irla mejorando
de manera tal que pueda cumplir el objetivo que ustedes buscan. Es una herramienta útil para la recogida y registro de información que nos permite recolectar datos de un proceso para después poder tomar decisiones sobre dónde y cómo actuar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ustedes van chequeando las actividades de un proceso y van viendo si se realizaron, si están en proceso, si no se realizaron, pueden poner observaciones del por qué, ¿sí? No solo puede ser cualitativa, sino también cuantitativa, número de productos que se han vendido en el día. Pueden ir llevando una especie de estadística o certificando pasos o elementos que ya ustedes han establecido de manera tal de poder ver si se están cumpliendo con las... con los objetivos que tiene ese proceso o esa actividad, ¿sí? Es una manera de ir llevando el control. Y es muy similar al checklist que ustedes ya deben conocer. Ahora vienen los gráficos de control. Esto es un resumen muy pequeño de lo que son gráficos de control. Esas son, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, son representaciones gráficas útiles para estudiar, analizar y mantener bajo control a lo largo del tiempo la variabilidad de un proceso, o sea, cómo varía el proceso a través del tiempo. Sus partes más importantes son un límite de control que es central, que se supone que a partir de ahí se mueven los datos y si están cerca de ese límite, el proceso está en control. Pero también hay unos límites inferior y superior que nos permiten tener una idea de cómo se está comportando el proceso. Un punto que esté por encima del límite superior o por debajo del límite inferior nos indica que el proceso pasa algo, hay un error, algo pasó ahí y entonces eso nos alerta para ir al punto donde se presentó y ver qué pasó en ese momento y poderlo corregir. Esa es la idea, ¿sí? Como dice la lámina, emplean unos límites, límite superior, límite inferior y límite central, que lo que nos establecen son las tolerancias en las que yo deseo que se mueva el proceso, que el proceso esté controlado, ¿sí? ¿Ok? Y es muy fácil de interpretar cuando el proceso se ha desviado. Existen diferentes tipos de gráficos de control em, por atributo y por variables que, pues de momento lo que yo quiero es que ustedes conozcan cada una de las herramientas que tienen a la mano para poder llevar un control y ir detectando desviaciones, fallas y errores en los procesos y actividades que ustedes realizan. Ahora bien, vienen los diagramas de flujo que estoy segurísima de que lo han visto en algún momento, inclusive lo deben haber hecho en algún momento de su vida, quizás no con tanta técnica, pero sí, no creo que sea del todo nuevo, ¿sí? Sin embargo, les cuento que es una representación gráfica de un proceso. Yo represento el proceso por pasos, ¿verdad? Desde que inicia el proceso, desde que yo determino que inicia el proceso hasta donde yo determino que termina, ¿sí? Y para hacerlo nos ayuda una serie de elementos visuales y que cada uno tiene, por supuesto, una función de ser. Si es un rombo, eso indica que voy a hacer una pregunta. Si es una operación, es un símbolo como una elipse alargada, ¿sí? Si paso a una página, si el diagrama tiene dos páginas, entonces hay un conector. Todos esos elementos me ayudan a ir dibujando cada uno de los pasos que toma en cuenta el proceso. Ahí me puedo dar cuenta si el proceso tiene muchas disyuntivas, lo puedo mejorar, si al contrario es muy corto y todavía faltan cosas que debo incorporarle, ¿sí? Es muy fácil de, digamos que la visualización y lo que yo analizo de él es muy cómoda, pues, ¿ok? Ok, esos son los diagramas de flujo. Ahora viene un diagrama PEX que indica, este es más específico para procesos manufactureros, vamos a decirlo, donde se produce,
donde necesito de proveedores y necesito controlar salidas de productos, ¿sí? Como lo indica en la gráfica o el cuadro, es un cuadro simple donde están los proveedores, está la entrada, en qué proceso lo uso, cuáles son las salidas de eso y quiénes son los clientes. También es una manera de visualizar lo que yo necesito saber sobre la entrada y salida de material, de materia prima. A ver, en los histogramas, que son netamente, es una herramienta estadística, donde yo represento a través de barras verticales la distribución de frecuencia de un conjunto de datos, ¿sí? Eso también lo han visto ustedes en estadística. Su objetivo es mostrar cómo es la distribución de frecuencia de esos datos por mediciones periódicas que hago a lo largo de un tiempo determinado, ¿sí? En esos intervalos, cuál es la frecuencia de lo que estoy estudiando. Y me permite ver a través de las barras verticales cómo se comporta, ¿sí? Y con qué frecuencia se presenta lo que estoy estudiando y a partir de eso pueden ustedes tomar decisiones, que quizás es lo más importante de esto. A la final toman decisiones, pero toman decisiones sobre bases seguras, ¿correcto? Otra herramienta con la que contamos es el diagrama de Pareto, que tiene parte de una premisa que dice que el 20% de las causas, 20% nada más, genera el 80% de las consecuencias. También es una gráfica donde me permite graficar, valga la redundancia, los valores organizados de mayor a menor, y entonces eso me permite ver la causa mayor, la causa probable que genera el problema debe ser en la que yo voy a enfocar más mi atención. Obviamente es la que se ve más alta, ¿sí? Y partiendo de esa premisa de que solo un 20%, solo un pequeño porcentaje de causas genera un valor muy alto de consecuencias. Este diagrama de dispersión también me permite ver de manera gráfica cómo se comportan dos variables. Cada una de ellas en un eje de coordenadas XY, lo represento y veo cómo se relaciona una de ellas con la otra, ¿sí? Y me muestra qué sucede cuando una sufre un cambio con respecto a la otra, ¿ok? Ya, esto parte de las herramientas. La tormenta de ideas. La tormenta de ideas no es gráfica, ¿sí? Pero es una técnica que es muy útil porque me permite intercambiar información, ¿verdad? Entonces, sobre todo de un grupo de trabajo. Entonces, es muy útil para identificar objetivos de un grupo de trabajo o de una tarea a la que se aboca un grupo determinado. Cuando existe algún problema y obstáculos que afectan la calidad, para el análisis de problemas potenciales con intención de tomar medidas preventivas y para la búsqueda de soluciones a los problemas presentados. Es una técnica donde se reúne el grupo de personas que está, digamos, adscritos al departamento donde se presenta el problema o el grupo seleccionado para discutirlo y empieza una tormenta de ideas. Hay una especie de interacción de lo que opina cada quien y se van descartando las ideas que por las razones que se tengan en ese momento, por recursos, por descabellada, por lo que sea, y se van tomando las que realmente pueden dar solución al problema que estoy buscando o al objetivo que quiero establecer, hasta que pueden llegar a un consenso y presentar la solución del problema, redactar el objetivo al que quiero llegar, detectar qué problema o obstáculo tengo en determinado proceso de un producto o qué es lo que está pasando con el nivel de servicio que estoy ofreciendo. ¿Ok? Es una herramienta muy útil y muchas veces se usa de manera informal sin saber que es una tormenta de ideas. ¿Ok? Aquí les presento unos anexos de ejemplos de cómo se lleva a cabo un diagrama de espina de pescado y una hoja de verificación. Los van a tener ahí, los observan. Más ahorita vamos a presentar
una lámina donde están unos ejemplos que vamos a discutir un poquito. Aquí hay una presentación de un diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo se puede hacer también dividiendo, partiendo donde yo lo represento, de acuerdo a quién realiza la actividad. De repente se ve de manera visual mucho más clara y se puede ver mejor el proceso, ¿sí? Pero eso depende del gusto de la persona, ¿ok? Ahora bien, otro aspecto importante que ustedes deben conocer, no solo las herramientas de calidad, sino los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son muy importantes porque me dan una idea cuantitativa, o sea, en número, en cifra, de lo que estoy estudiando para yo poder tomar una decisión posterior, ¿sí? Su definición es, según Rodríguez y Gómez, es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa o un departamento cuya magnitud, al ser comparada con un nivel de referencia, nos podrá estar señalando una desviación, sobre la cual siempre la idea de esto, porque es la calidad, se tomarán acciones correctivas o preventivas, ¿sí? El indicador es una división, lo que llaman una razón, un valor un valor parcial entre el valor total. Y generalmente se multiplica por 100 para que el indicador esté expresado en porcentaje. Es mucho más fácil de visualizar y de entender lo que ese indicador nos está queriendo decir. ¿Ok? Ahora bien, eh, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son fundamentalmente información. Agregan valor a los datos que yo tengo, ¿sí? La idea de los indicadores son un medio para yo lograr lo que yo necesito, ¿ok? Ellos cumplen ciertos parámetros como son la composición, o sea, tienen un nombre, tienen una forma de calcular, tiene unidades, ¿sí? Número de estudiantes, número de productos, número este, de personas, ¿ok? De acuerdo a su naturaleza, nos pueden representar eficacia, eficiencia y productividad. Tienen una vigencia en el tiempo, algunos son temporales y otros son permanentes. De acuerdo al nivel de generación, lo puede generar el nivel directivo, pero lo puede generar también un nivel supervisorio. ¿Ok? ¿Quién lo utiliza? Depende del nivel que lo generó para tomar decisiones y que tiene un valor agregado, por supuesto, porque se refiere a la calidad y es una oportunidad para nosotros tener como bases para tomar decisiones a partir de la información que ese indicador nos brinda. ¿Ok? Ok. Como les estaba diciendo, hay indicadores de acuerdo a lo que yo quiero lograr, ¿sí? De efectividad. Entonces son qué tan efectivo he sido. Entonces yo divido resultados alcanzados entre resultados planificados. Si yo quiero eficiencia, quiero ver de qué manera he usado los recursos, entonces yo coloco recursos planificados entre los recursos utilizados. Si yo quiero ver que ese indicador me dé una idea de la calidad, entonces yo hay de calidad de producción, calidad para el cliente. Todos esos indicadores llegan digamos que van a llegar a ser indicadores que me van a dar hasta qué punto la productividad, o sea, me van a decir qué grado de productividad tengo y qué grado de apalancamiento, o sea, cómo estoy de manera financiera. Entonces, de productividad son bienes y servicios producidos entre el trabajo, la energía y los materiales que he usado para producir esos bienes y esos servicios. Y el apalancamiento me lo da la deuda que tenga entre el capital que tengo disponible para trabajar. ¿Sí? Eso es simplemente una idea de los indicadores. Y la rentabilidad, bueno, es la capacidad que tengo para retornar el capital que he usado. ¿Sí? Algunos ejemplos de indicadores son, por ejemplo, si yo quiero ver la eficacia mía en ventas, yo divido, hago la razón entre
el número de clientes que me compraron entre el número de clientes que yo visité. Por 100 me da el porcentaje de eficacia que yo tuve en ventas en ese mes. ¿Sí? Otro ejemplo de indicadores, por ejemplo, el nivel de aprobación de pruebas. Entonces yo tengo que ver cuántos estudiantes aprobaron entre el número de estudiantes que presentaron la prueba. Por 100 es más fácil decir, bueno, el 40%, el 50%, pues es una medida cuantitativa que me ayuda a ver con claridad el indicador y a tomar la decisión. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tan efectivo fui visitando, entonces yo divido el número de visitas realizadas por semana entre el número de visitas que yo tenía planificada hacer en la semana. Eso me dice, por ejemplo, si yo logré un 80%, implica que solo 20 de esas 100 visitas no fueron planificadas. Pero si ese porcentaje me da 25%, quiere decir que no me rindió el tiempo, no planifiqué bien el número de visitas que tenía que hacer. O sea, no programé bien mi trabajo. ¿Cómo sé yo cómo cumplieron en los despachos? Bueno, ¿cuántos despachos se entregaron a tiempo y cuántos estaban programados? ¿Ve? Lo que les quiero decir es que es una razón. Ver cómo se comporta una variable parcial con respecto a lo total. Y por ejemplo, si yo quiero saber cómo fue mi rendimiento en costos, que también utilicé mis recursos, entonces yo tenía un costo presupuestado del trabajo y el costo real, ¿cuál fue? Por 100, me da ese índice de rendimiento que obtuve. ¿Ok? Como pueden ver, estas dos, las herramientas de calidad y los indicadores, los que nos facilitan es el trabajo, de manera tal de nos permiten analizar los procesos y detectar siempre las desviaciones, vamos a decir, desviaciones o errores o fallas que estamos presentando. Y eso nos hace, en la medida que lo hagamos de manera continua, nos facilita o nos garantiza un, un producto o un servicio de calidad, ¿ok? Una satisfacción del cliente, un alza en la productividad, todo eso, ¿ok? Entonces debemos conocerlos y debemos hacer uso de ellos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las herramientas de calidad. Algunas, no, solamente les traje ejemplos de diagramas de flujo y de espinas de pescado, que son las que vamos a hacer en nuestra actividad de la unidad número 2. Ok. Este primer diagrama, vamos a empezar con el diagrama de flujo. ¿Cómo creo yo un diagrama de flujo en 5 pasos? Este es como quien dice la metodología para que ustedes puedan seguirla y no les cueste tanto hacer el diagrama de flujo, porque quizás en primera instancia les cueste un poquito, ¿ok? Entonces lo primero que tienes que hacer es definir el alcance del proyecto, es decir, dónde inicia la actividad y dónde termina. Además de saber qué tan importante es que yo elija, o sea, haga el diagrama de flujo, saber que eso me va a permitir tomar decisiones asertivas. El segundo paso es identificar las tareas en orden cronológico. Yo sé cuál es el proceso y empiezo a identificar cada una de las tareas o pasos que debo llevar a cabo para cumplir el proceso que estoy estudiando. Un tercero es organizar las tareas por tipo y símbolo. En la medida que ustedes van diciendo cuál es la primera actividad, entonces pueden irla clasificando o simplemente la pueden ir anotando para que vayan viendo cómo se va desarrollando el proceso en pasos, ¿sí? El cuarto es dibujar el diagrama de flujo con la ayuda de los símbolos que les mostré hace rato, que cada uno de ellos nos ayuda a identificar la operación, la pregunta, el conector, si tengo que archivar, si dentro del proceso hay una parte de archivar, hay un símbolo para ello. Y después confirmar y perfeccionar el diagrama de flujo, porque ya después que ustedes lo han hecho, lo han terminado de hacer,
empiezan a ver, ahí se dan, esa es la parte de análisis, se dan cuenta si hay pasos que son innecesarios, ¿sí? O pasos que son necesarios y no están plasmados en el proceso, ¿verdad? Pueden darse cuenta de si el proceso está, ¿cómo se dice? Cuando tienen, está muy enredado, ¿verdad? Y entonces pueden replantear o hacerle reingeniería al proceso de manera tal que cumpla el objetivo para el cual fue pensado, ¿ok? Aquí van a ver este es el ejemplo de un diagrama de flujo donde van a hacer, el objetivo es hacer una evaluación de desempeño. Entonces, inicia, la operación es necesidad de evaluar el desempeño. Después de eso, identificar los criterios que la persona que lo está haciendo va a usar para evaluar. Después viene diseño de metodologías para recopilar información. Viene una pregunta, ¿verdad? Viene la pregunta de si la metodología es adecuada. Fíjense que el símbolo ya cambió. Si la metodología es adecuada, hay que contestar sí y continúa. El siguiente proceso, la siguiente actividad de ese proceso es aplicar cuestionarios, entrevistas, herramientas, pero si la metodología no es adecuada, entonces me tengo que devolver al paso anterior para diseñarla de nuevo, ¿ok? Continúa si aplico los cuestionarios, ¿verdad? Después viene el paso de recopilar los datos, analizo si los datos son correctos. Si los datos no son correctos, debo volver a la parte de aplicación de cuestionario. Fíjense que todo debe ir contestado sí o no y debe ir al proceso donde voy a arreglar lo que se presentó. Si son correctos los datos, entonces viene la parte de análisis de datos. Viene el informe público del proceso de evaluación del desempeño, cómo salieron los empleados y termina. Todo diagrama de flujo tiene un inicio y un fin que de acuerdo a lo que ustedes quieran estudiar, eso lo tienen que determinar ustedes, ¿sí? Dónde inicia y dónde finaliza el diagrama de flujo. Aquí hay un diagrama de flujo que se refiere al proceso de mm, proceso de compra a proveedores. Tiene un inicio, entonces solicitud de abastecimiento, necesito un producto. Entonces es una compra nueva, porque no lo tengo, entonces si es una compra nueva, ¿qué tengo que hacer? Entonces contesto que sí y fíjense, ya voy separando las actividades. Contesto que sí y digo, solicito ofertas y presupuesto, ¿verdad? Pregunto si el precio es adecuado, continúa y digo, bueno, apruebo a esa persona que me la va a vender al proveedor. Pero si el proceso no es adecuado, tengo que volver a pedir un presupuesto o una oferta, ¿sí? Si es adecuado el precio, apruebo al proveedor, realizo el pedido, ¿verdad? Compro y termino. Compro lo que necesito. Voy arriba. Si la solicitud de abastecimiento necesito, ¿es una compra nueva? No. Si no es una cuenta, si no es una compra nueva, tengo proveedor. Pregunto, ¿es el proveedor indicado? Si es sí, simplemente me voy abajo donde realizo el pedido y hago la compra. Si ese proveedor no es el indicado, entonces debo ir al paso que me permita solicitar de nuevo una oferta o un presupuesto. ¿Sí? La, la única manera de hacer un diagrama de flujo es conociendo el proceso. No lo conozco, debo tomar datos de él para después plasmarlo en un diagrama de flujo. ¿Correcto? Vamos a ver este. Esta información no la tienen todavía en el aula virtual. Yo la subo ahora que en horas de mediodía se la subo para que ustedes con más calmita lo analicen y pueda servir de referencia para el trabajo o el diagrama de flujo que deben hacer. Ahora empieza, este diagrama de flujo se refiere a que voy a cambiar un producto porque me salió defectuoso. Entonces, tengo el producto en la mano y pregunto
si hay disponibilidad en el inventario. Si no hay disponibilidad en el inventario, esa empresa tiene sucursales, entonces pide el producto a otra sucursal y ahí termina el proceso. Pero como no lo tiene en inventario, entonces tiene que localizar el modelo en el almacén, realizar el cambio en el modelo al cliente y termina. ¿Qué es lo que pasa? Que como quien determina dónde empieza y dónde termina es la persona que está elaborando el diagrama de flujo, en todo caso, solo el proceso era solicitud de cambiar el producto, ¿verdad? Si el proceso hubiera sido desde que se presenta el cliente en la tienda, entonces no podía haber terminado el proceso en realizar cambio de modelo al cliente. Tendría que no solo hacer el cambio, sino mostrar el producto al cliente, es el producto, sí o no, y bueno, ahí se hubiera alargado el proceso del diagrama de flujo, ¿sí? Pero acuérdense que quien lo hace es el que sabe hasta dónde llega, dónde empieza y dónde termina el proceso, ¿ok? Aquí hay uno para que ustedes se den cuenta de la magnitud del diagrama de flujo, donde ustedes pueden, miren este diagrama de flujo, la cantidad de aristas que tiene, que de repente al presentarlo así, si la persona conoce el proceso no tiene problema, pero el que no lo conozca, este, se le dificulta un poco verlo. Aquí ya se presenta una vacante y entonces hacen representando la parte de reclutamiento y selección, ¿sí? Ese se los voy a dejar para que ustedes lo analicen y quizás vean la cantidad de pasos que puede tener un solo proceso, ¿sí? Y lo importante que es determinar el inicio y el final, ¿ok? Mire, diagrama de flujo, el proceso de selección del personal. Inicia cuando ya se tiene una vacante y todo lo que hace la empresa que lo hizo para lograr expresar lo que es el proceso para seleccionar el personal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a cambiar de herramienta y vamos a ver el del diagrama espina de pescado. El diagrama de espina de pescado, como expliqué hace un ratico, la similitud con el pescado, donde va la cabeza, va el problema. ¿Ok? Vamos a mostrarles uno ya hecho. El problema que tiene esta empresa es que este banco es que el tiempo de espera de sus clientes es muy elevado, ¿sí? Entonces, ese es el problema y vamos a ver qué es lo que lo produce o qué es lo que lo puede producir, ¿sí? Entonces, lo que llaman categorías es el factor que puede estar afectado y desglosar ese factor. Por ejemplo, en el caso del factor es sistema o la categoría sistema. En sistema, bueno, falta de mantenimiento de los equipos, o sea, todo lo que se nombra como causa puede estar afectando el tiempo de espera que tiene el usuario, ¿no? La categoría de sistemas es la falta de mantenimiento de los equipos. Ahí listo yo lo que puede ser el elevado nivel de usuarios, hay muchos usuarios en el banco, ¿no? Las aplicaciones no tienen la capacidad necesaria, se cae constantemente el sistema, los equipos tienen un virus, ¿ok? En la categoría de métodos, por ejemplo, que el canal telefónico y virtual no presta el servicio que se presta físicamente, ¿ok? El método hay que corregirlo. En personas, las personas no asisten a sus capacitaciones por lo que les falta formación. Falta de agilidad en la digitalización. El perfil del cargo no es el específico frente a las competencias que necesita. O sea, las personas que realizan el proceso no están debidamente capacitadas y adiestradas para llevarlo a cabo. Eh, o simplemente el banco no tiene planes de entrenamiento actualizados, ¿sí? Y las personas que lo realizan desconocen el proceso. Todo, fíjese que en la parte de personas todo tiene que ver con la capacitación. Y en la capacidad de servicio, bueno, puede ser que sea insuficiente la capacidad del servicio, hay muchos usuarios, faltan sucursales en el banco en la zona, ¿sí? Todo esto que estamos nombrando puede ser causas, puede ser no, son causas para
que generan este problema y conociendo yo las causas, bueno, puedo, ahora me doy cuenta que tengo que formar el personal, me doy cuenta que tengo que hacerle mantenimiento a los equipos y puedo tomar acciones con respecto al problema que se presenta. ¿Ok? Aquí hay dos ejemplos más. Uno es accidentes de trabajo que se presentan. Ya, perdónenme. Ajá. Este de accidentes de trabajo, las modalidades son equipo, personal, material y operaciones. Y el problema es que se presentan accidentes de trabajo. Por falta del equipo, las instalaciones están inadecuadas, los equipos no tienen protección, ¿sí? Con respecto a materiales, material de baja calidad, materiales que son tóxicos. Con respecto al personal, el personal no está motivado, hay demasiado estrés, le falta supervisión al personal y por eso tiene accidentes, ¿sí? Y con respecto a las operaciones, bueno, faltan protocolos de seguridad y tal. Se dan cuenta que uno va listando lo que me puede estar ocasionando el problema. En el caso tal de un bajo rendimiento, pues las modalidades son, los padres pueden estar afectando, los estudiantes, profesores, la misma institución, los contenidos, y cada uno de ellos va en cada categoría, van causas que pueden o que estén generando el problema y conociéndolas las puedo atacar. ¿Ok? Y en este es un ejemplo del bajo grado de satisfacción de los clientes. Aquí las modalidades, las categorías son eh, suministros, el servicio, trabajadores no motivados y tal. La idea es que cuando ustedes vayan a hacer un diagrama de espina de pescado, em, en el caso de la actividad que vamos a realizar, yo les doy el problema y ustedes van estableciendo cuáles son las categorías y cuáles son las causas de cada una de esas categorías. ¿Ok? Espero que con estos ejemplos puedas quedar un poco más, cuando los revisen con más tranquilidad, puedan no hacerlo, hacer la actividad con, así con sin tanto problema. De todas maneras, pues cualquier duda en el plan de evaluación está mi número, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Les recuerdo que esta información que estamos viendo ahorita, yo se la subo al mediodía al aula virtual para que la tengan disponible. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad y que tengan un feliz día.